Bueno, aquí en este circuito tenemos un circuito serie, ¿no es cierto? Que consta de una fuente y 3 resistencias. Un circuito serie se caracteriza porque la corriente sigue en un solo camino, ¿no es cierto? No se bifurca. Entonces aquí tenemos que la primera resistencia vale 1K, la segunda resistencia vale 4K y la tercera vale 5K. Entonces vamos a averiguar la corriente, cuál es el valor de la corriente y el valor de los voltajes en sus respectivas resistencias. Entonces para eso la ley de Ohm, que es igual a voltaje, es igual a corriente por resistencia. Entonces aquí despejamos corriente, que es igual a la tensión, dividido por la resistencia. Entonces la corriente es igual a la tensión o la fuente dividido por R1 más R2 más R3. Entonces la corriente igual a 10 voltios DC dividido entre 1 kilo ohmio más 4 kilo ohmios más 5 kilo ohmios. Entonces la corriente es igual a 10 voltios dividido 5 más 4, 9. Y 9 más 1, 10. O sea, sobre 10 kilo ohmios. Que eso es igual a 10 sobre 10, 1. Y voltios sobre kilo ohmios da miliamperios. O sea que el valor de la corriente que circula por este circuito es de 1 miliamperio. Entonces ponemos aquí la corriente es igual a 1 miliamperio. Entonces ahora, ¿cuál es el voltaje entre estas dos terminales? Voltaje en R1. Entonces el voltaje en R1, en la resistencia 1, es igual a la corriente por la resistencia 1. Entonces el valor del voltaje en R1 es igual. ¿Cuánto vale la corriente? La corriente vale 1 miliamperio. Por la resistencia, que vale 1 kilo ohmio. Entonces el valor de la resistencia 1 es igual a 1 por 1, 1. Miliamperios por kilo ohmios, eso da voltios. ¿Okay? Entonces el valor, el voltaje en la resistencia 1 es igual a 1 voltio. Ahora, el voltaje en la resistencia 2, ¿a qué es igual? A la corriente por la resistencia 2. Entonces el valor de la resistencia 2, el voltaje en la resistencia 2 es igual a la corriente. ¿A qué le igual la corriente? A 1 miliamperio. A 1 miliamperio. Y el valor de la resistencia 2 y la resistencia 2 es 4 kilo ohmios. Entonces el voltaje en la resistencia 2 es igual a 1 por 4, 4.
y miliamperios por kiloohmios da voltios. Miliamperios por kiloohmios da voltios. Entonces, el voltaje en la resistencia 2 es igual a 4 voltios. Entonces, el voltaje en la resistencia 3, ¿a qué es igual? A la corriente por la resistencia 3. Entonces, el voltaje en la resistencia 3 es igual. ¿Cuánto vale la corriente? 1 miliamperio. 1 miliamperio. ¿Y cuánto vale la resistencia? Vale 5 kiloohmios. Entonces el voltaje en la resistencia 3 es igual a 1 por 5, 5. Y miliamperios por kiloohmios da voltios. Entonces el valor de la resistencia 3 es de 5 voltios. Bueno, entonces ya que tenemos el valor de la corriente y de los voltajes respectivos, ahora vamos con la potencia. Entonces la potencia en el voltaje en la resistencia 1 es igual al voltaje en la resistencia 1 por la corriente. Entonces la potencia en la resistencia 1 ¿a qué es igual? ¿A qué? El voltaje en la resistencia 1 es igual a 1 voltio. ¿Cuánto vale la corriente? 1 miliamperio. Entonces 1 miliamperio. La potencia en la potencia en el voltaje de resistencia 1 es igual a 1 voltios por miliamperios da milivatios. ¿Okay? Entonces la potencia en el voltaje en la resistencia 1 es igual a 1 milivatio. Entonces, ahora la potencia en el voltaje en R2 ¿a qué es igual? Al voltaje en R2 por la corriente. Entonces la potencia en el voltaje en la resistencia 2 es igual a ¿qué? Voltaje en la resistencia, ¿cuánto vale? Vale 4 voltios. 4 voltios. El valor de la corriente es 1 miliamperio. Potencia en el voltaje en R2 es igual a 4 por 1, 4. Y voltios por miliamperios da milivatios. Entonces, como estamos trabajando con sus múltiplos, es con minúscula, milivatios. ¿Ok? Voltios por miliamperios da milivatios. Entonces, potencia en el voltaje en R2 es igual a 4 milivatios. Ahora, potencia en el voltaje en la resistencia 3, ¿a qué es igual? Al voltaje en la resistencia 3 por la corriente. Entonces la potencia en el voltaje en R3 ¿a qué es igual? Al voltaje en la resistencia 3, que es 5 voltios. 5 voltios por la corriente, que es 1 miliamperio. Entonces la potencia en el voltaje en la resistencia 3 ¿a qué es igual? 5 por 1, 5 voltios por miliamperios da milivatios. Entonces la potencia en el valor de la resistencia 2, 3 es igual a 5 milivatios. Entonces la potencia total es igual a la potencia en el voltaje en R1 más la potencia en el voltaje R2 más la potencia en el voltaje R3.
la potencia total es igual a, la potencia total en el voltaje en R1 vale 1 milivatio, más la potencia en el voltaje en la resistencia 2 vale 4 milivatios, más la potencia en el voltaje en la resistencia 3 vale 5 milivatios. Entonces la potencia total es igual a 1 más 4, 5, más 5, 10. 10 milivatios es la potencia de este circuito. Entonces aquí la potencia total es igual a 10 milivatios. Ahora la ley de voltaje de Kirchhoff es de que la fuente, ¿cierto? La fuente menos el voltaje en R1 menos el voltaje en R2 menos el voltaje en R3 es igual a 0. Entonces la fuente 10 voltios menos el voltaje en R1 vale 1 voltio menos el voltaje en R2 vale 4 voltios menos el voltaje en R3 vale 5 voltios igual a 0. Entonces 10 voltios menos, entonces aquí abrimos un paréntesis, menos 1 más 4, 5, 5 más 5, 10, 10 voltios igual a 0. Entonces 10 voltios menos por más, menos 10 voltios es igual a 0. Y 10 voltios menos 10 voltios da 0, que es igual a 0. Entonces, al sumar el voltaje en el valor de las resistencias con la fuente nos debe dar 0, o sea que se cumplió las leyes de voltaje de Kirchhoff. ¿Listo? Entonces la conclusión, entonces en este circuito cero abriremos la corriente que es miliamperio, 1 miliamperio, voltaje en la resistencia 1, 1 voltio, voltaje en la resistencia 2, 4 voltios y voltaje en la resistencia 3, 5 voltios, con sus respectivas potencias. Entonces concluimos de que en un circuito serie la corriente es igual. Y el voltaje se fracciona. ¿Okay? El valor de la corriente siempre va a ser la misma, si es un circuito serie. Y el valor de los voltajes en sus respectivas resistencias es diferente. Entonces, al sumar esos voltajes y restarle a la fuente nos debe dar 0.